Pues buenos días, doctora. Antes que todo, mandarle una fuerte felicitación, ¿verdad? Feliz Navidad, felices fiestas y deseo que, pues bueno, que se la pase muy bien, ¿verdad? Esta Navidad, pues bueno, es nuestra segunda Navidad y creo que es especial porque, pues bueno, hemos sido sobrevivientes del COVID y ese ya es motivo suficiente para, pues para celebrar y estar felices, ¿verdad? Entonces, creo que siempre hay que tener esperanza y ver las cosas, pues de una manera positiva, ¿verdad? De igual forma, deseo que usted y todos sus familiares y seres queridos pues estén con bien. Y pues vamos a dar inicio, vamos a ver lo que es la intervención psicológica con niños y adolescentes, pero desde las instituciones y destacando las principales instituciones o ámbitos de desarrollo en los cuales los niños y adolescentes se desarrollan, que es la familia, la escuela y bueno, propiamente lo que sería la comunidad, ¿verdad? Y como comentaba, pues vivimos una época de crisis y cambios a nivel geopolítico, nacional y personal. Realmente estamos viviendo una época, es un hito histórico porque se está tornando el mundo pues con un nuevo orden, ¿verdad? Estamos presenciando, es la transición en un nuevo orden mundial, un orden tripolar, ¿verdad? Porque se están consolidando tres grandes potencias, Estados Unidos en Occidente, Rusia en el centro y en Oriente, pues la potencia china. Y estamos viviendo una época muy importante porque, como dice el doctor Alfredo Jalife, ¿verdad? Hay una disputa por la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya, de hecho, pues está estableciendo lo que el doctor Jalife ha nombrado como una cibercracia, ¿verdad? Este nuevo orden global está basado pues en la tecnología y el consumismo y esto son nociones que ya desde hace casi 40 años desarrolló Lipovetsky y Bauman, ¿no? Hace casi 20 años, ¿verdad? Donde todo está dominado por la inteligencia artificial y con la ciencia de datos, pues bueno, todos y cada uno de nosotros somos un algoritmo y somos presa de consumo. Y bueno, lamentablemente es que la población infantil y adolescente, pues, y nosotros mismos estamos siendo, pues, presa de este consumismo, a lo cual, pues bueno, sí es muy importante estar alertas y nosotros como psicoterapeutas, como psicólogos, como papás, como educadores, es fundamental que estemos alerta, ¿verdad? De esta situación porque nos posiciona en vulnerabilidad. Y en ese tenor, ¿verdad? Pues nuestro país está viviendo, al igual que el mundo, un proceso de transformación porque estamos viviendo un proceso de desglobalización y se están conformando, pues, las soberanías se consolidan con regionalismos, pero se está fortaleciendo el mercado interno y la infraestructura, ¿verdad? Entonces hay una marcada tendencia a la autarquía, que es lo que ha estado realizando el gobierno federal, ¿verdad? Fortalecer las instituciones, la industria local, ¿verdad? Porque, pues bueno, las políticas neoliberales en nuestro país simplemente dejaron, pues nada más 90 millones de pobres, ¿no? De casi 127 que somos. Entonces, eso pues atenta contra los intereses de muchos potentados, entonces pues se genera pues crisis al interior del país. Y pues bueno, nuestro país y el mundo están vestidos de luto, estamos vestidos de luto pues por el COVID-19, ¿verdad? Son muchas las pérdidas, eh, todos nosotros hemos tenido pérdidas cercanas o lejanas, ¿verdad? Pero, pues bueno, y nosotros como supervivientes del COVID, pues tenemos que seguirnos cuidando, pero sí es muy importante, pues abrir los ojos a lo que ocurre a mi alrededor, en mi comunidad, en el municipio, en el estado, en el país, en el continente y en el mundo, ¿verdad? Un momento de profundas transformaciones y pues de multicrisis y de multipérdidas, ¿verdad? Es realmente
importante, ver, ¿no? Cómo todos y cada uno de nosotros, los más de 7.500 millones de seres humanos que vivimos en el planeta, pues estamos viviendo de multicrisis y multipérdidas, ¿verdad? Porque el confinamiento ya van a ser prácticamente 2 años de estar confinados y eso pues atenta contra todas las áreas del desarrollo de todos los seres humanos de todas las edades. Y bueno, conceptuando a la crisis, como lo dice Slake, pues bueno, es un estado temporal de trastorno y desorganización, ¿verdad? Porque hay una interrupción del continuo de vida y implica en menor o mayor grado inhabilidad para manejarlo. Entonces, siguiendo este autor, pues bueno, hay crisis circunstanciales como esta, ¿no? Se debe a factores ambientales que son pues momentáneas o relativamente momentáneas, pero también hay crisis del desarrollo que están asociadas a la transición de una etapa vital a otra. Y en muchos de los casos, ¿no? Como son los adolescentes o ya los adultos maduros y adultos mayores, pues bueno, pueden converger ambas crisis, ¿verdad? Pero todavía esto se complejiza más porque, pues como dice Pauline Boss, se conjugan pérdidas ambiguas. O sea, en el caso del confinamiento no nada más es el estar encerrado, sino que hay pérdidas secundarias, ¿verdad? Y que pueden estar generadas por un evento traumático o como esto que estamos viviendo, porque nunca en la historia de la humanidad habíamos estado confinados tanto tiempo, ¿verdad? Y con tanta muerte. Y bueno, esto deriva en problemas psicológicos que puede generar en menor o mayor grado, ya depende pues, de cada ser humano, sentimientos de desesperanza, depresión, ansiedad y demás trastornos del estado de ánimo. Pero sí es muy importante considerar que ante la pérdida de un ser querido, ante pues este confinamiento no nada más es una pérdida, sino que se generan muchas pérdidas, lo cual complejiza los cuadros. Y bueno, esto lo vemos en los niños, pero especialmente en los jóvenes, ¿no? Hay mucha literatura al respecto, sobre todo China tiene una multitud de investigaciones al respecto en los cuales, pues bueno, nos describen con precisión. Y yo como psicólogo educativo y psicólogo clínico que trabajo con muchachos desde el año de 94 y en media superior, pues desde hace más de 15 años, bueno, ya formalmente son 20. Pues bueno, ¿qué se ve en los jóvenes, en los adolescentes, en los muchachos? Pues pasividad, pero desesperanza, ¿verdad? Una generación que muchos teóricos han llamado como generación de cristal, aburridos, y algo grave, pues son los cambios en sus hábitos alimenticios y de sueño, lo cual pues afecta considerablemente, ¿no? La hormona del crecimiento y en su desarrollo neuropsicológico. Y algo muy grave, que también es, pues, el rezago académico. Es brutal lo que está ocurriendo, el rezago en todos los países pobres y en vías de desarrollo, ¿no? Que, bueno, no estoy muy de acuerdo con ese término, pero bueno, es muy fuerte, impactante el rezago académico y que se complejiza por la poca creencia en la educación en línea. ¿Verdad? Yo que trabajo en media superior como psicólogo educativo, pues sí puedo empíricamente considerar que 9 de cada 10 chicos, bachilleres, no creen en la educación en línea. Y ellos, su percepción es de que no aprendo y no hay, ¿no? Ahora, esto se complica porque, pues, nuestro país, como comentaba, ¿no? Con 90 millones de pobres, donde 5 de cada 10 hogares no tienen conexión a Internet, donde todos tienen un celular, pero no un celular inteligente, entonces la educación en línea realmente es un reto para maestros, para las instituciones, para papás, para las autoridades educativas. Realmente, pues yo puedo decir que pues ha sido realmente, pues no un éxito, ¿verdad? Por no decir un fracaso, pero bueno, un éxito no ha sido. Sí, los maestros y papás se ha hecho lo que humanamente ha sido posible y se ha ido
pues, solventando la educación, ¿verdad? A toda costa, a un costo muy elevado, pero, pues sí, hay un rezago académico importante. Ahora también el apego a los dispositivos es una cuestión, muy importante y clínicamente significativa, porque al estar los niños y los adolescentes confinados, ¿verdad? Los que, bueno, afortunadamente no tienen que salir a trabajar, pero bueno, hay un apego impresionante, ¿no? O sea, a los dispositivos, lo cual está generando una dependencia que ya está muy bien documentada desde hace más de 10 años, y esto también tiene implicaciones importantes en términos de la plasticidad cerebral, ¿verdad? Porque los chicos, supuestamente están en clase, pero ya en su celular o en su computadora, muchos están, viendo un TikTok, medio ponen atención a la clase o checan Classroom, o están ya en WhatsApp, o están en Messenger, o están en alguna red social. Entonces, han estado enseñando a su cerebro, pues, a no poner atención. Entonces, los procesos atencionales, que en promedio en el ser humano fluctúan entre los 20 y 30 minutos, pues, bueno, en ellos están siendo de 3 a 5 minutos. Entonces, eso sí es muy importante porque afecta a la motivación, al aprendizaje, a la memoria y a lo importante que constituye el estudio y el desarrollo del pensamiento lógico formal en la maduración del sistema nervioso central y el córtex cerebral, ¿verdad? Entonces, sí es un tema, un foco rojo que nos compete a nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, como psicólogos educativos, como papás y maestros, ¿verdad? Y bueno, el aplanamiento afectivo que se genera, la depresión, ansiedad y duelo que está ampliamente documentada. Entonces, pues bueno, es perentoria nuestra intervención psicológica urgente, importante que no permanezcamos como profesionales de la salud aislados, ajenos a esta situación, ¿verdad? Es importante intervenir desde nuestra trinchera, desde nuestros hogares, nuestras instituciones, el consultorio, desde cualquier lugar. Es importante que accionemos. Y bueno, siguiendo el pensamiento de Vados, la intervención psicológica puede conceptuarse como la instrumentación, ¿verdad?, de principios, de técnicas, de estrategias psicológicas con el propósito, pues, de ayudarle a la persona, a la comunidad, ¿verdad?, a comprender su situación, su problema y contribuir, tributar a reducirlo, a superarlo y todo en orden a mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante intervenir, pues, en las instituciones más importantes y los ámbitos de desarrollo de niños y adolescentes, que es la familia, la escuela y, bueno, la comunidad. Porque además es importante considerar que históricamente se ha invisibilizado la infancia y la adolescencia como etapas vitales significativas, ¿no? Eh, pues realmente el constructo de adolescencia es reciente y si bien, como dice la literatura, surge como un constructo social, pero lo cierto es que durante siglos la humanidad consideraba la infancia como adultos chiquitos, inclusive en el Imperio Romano no era mal vista la pedofilia, o sea, uno podía sostener relaciones sexuales con un niño y hasta la aparición del cristianismo y en el siglo cuarto, en el 313, cuando el Imperio Romano se hace, se cristianiza, pues bueno, ya fue mal visto y se prohibió. Y lo mismo, ¿no? Todavía hasta el siglo XIX, pues no, se conserva que, pues bueno, de niño pasabas a adulto, entonces realmente se ha invisibilizado la infancia y la adolescencia y son grupos etarios muy vulnerables que hasta el día de hoy siguen sufriendo pues de abusos, de violencia, entonces sí es muy importante intervenir para dignificarlos y ver la importancia que tienen en la consolidación de la persona y la personalidad adulta, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante intervenir desde el grupo más importante para el ser humano, que es la familia.
¿verdad? Conceptuada como, bueno, un sistema humano basado principalmente en relaciones afectivas y o de consanguinidad, ¿verdad? La familia, como bien sabemos, esto es innegable, es la base de la sociedad. Entonces, pues bueno, está sufriendo crisis, ¿verdad? La familia, bueno, es un sistema dinámico que tiene que adaptarse al momento histórico sociocultural que le toca vivir y en los contextos políticos que le toca y que permean, ¿no? O sea, hay una interdependencia. Pero lo cierto es que en este último siglo, pues bueno, ha sufrido muchos cambios que sin moralizar o sin asumir posiciones maniqueas, pues afectan directamente a la configuración de la personalidad de los seres humanos, de los niños, de los adolescentes y que se refleja pues en la edad adulta. Entonces, esto es significativo por el incremento de trastornos mentales, ¿verdad? En la infancia y la adolescencia, ¿verdad? El incremento de patologías en la edad adulta. Y luego, como lo que hemos visto, ¿verdad? De todos los cambios y fenómenos que estamos viviendo, pues el panorama es realmente alarmante y nos motiva, nos debe motivar como psicólogos para poder intervenir, ¿verdad? Entonces, bueno, de acuerdo con Ríos en el 94, es muy importante efectuar la orientación familiar, ¿verdad? Desde el consultorio, desde la comunidad, desde las instituciones como la escuela o una clínica, ¿verdad? Y entendemos por orientación familiar, bueno, como el conjunto de técnicas, de métodos, de recursos, de cualquier elemento didáctico, educativo y formativo, ¿verdad? Que contribuya, que tribute a fortalecer las capacidades de los miembros de las familias, de la propia familia, ¿verdad? Contribuir a su unión, al fortalecimiento de sus vínculos para que puedan lograr la función educativa que inherentemente desarrolla no solo la crianza y la manutención de los hijos, sino su formación, porque quienes trabajamos en el ámbito educativo, pues bueno, vemos cómo las familias han dejado de cumplir con su función educativa. Entonces, los niños, los adolescentes llegan educables, no educados. Entonces, mucha de la función que le toca desarrollar a la familia, pues bueno, lo tienen que hacer, ¿no? Ahora, esta situación se exacerba porque está muy bien documentada en la literatura, pues, tienen que trabajar ambos padres y también se complejiza cuando son familias monoparentales. Entonces, realmente los niños y los adolescentes de muchos núcleos urbanos, principalmente, pues bueno, pasan gran porción de la jornada solos. Entonces, es muy importante nuestra labor educativa y clínica, ¿no? Psicoterapéutica. Bueno, y la orientación familiar puede asumir niveles que de igual forma, de acuerdo con Ríos, pues bueno, puede ser a nivel educativo, ¿sí? Cuando puede ser más en términos comunitarios, ¿verdad? Por ejemplo, en las escuelas, lo que es la escuela para padres, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser a nivel educativo o ya más particular de asesoramiento o en el ámbito clínico de manera específica a nivel terapéutico trabajar con la familia. Pero lo importante es que se tiene que contribuir psicopedagógicamente a la formación de ser padres. No es fácil ser papás, es una labor muy compleja, muy difícil y que demanda pues el 1000% para cada uno de los hijos, ¿verdad? Tiene uno que ser un papá de 100 para cada uno de los hijos, entonces pues se tiene que multiplicar el esfuerzo. Y mire, de acuerdo con Chávez y Cabrera, establecen, ¿verdad? Modelos de orientación familiar. O sea, no solo niveles, sino ya modelos de intervención, ¿verdad? Entonces estaría el modelo clínico, cuyo propósito es diagnosticar y posteriormente instrumentar un tratamiento, ¿verdad? En el cual el psicólogo, el psicoterapeuta asume un rol
pues más activo, ¿verdad? Más directivo, como sería la familia, el modelo sistémico estratégico, ¿verdad? Y bueno, también está el modelo educativo, que se centra, y no solo desde el ámbito clínico, sino también comunitario e institucional, pues enseñar comportamientos, habilidades, y competencias parentales. Y bueno, ya está el modelo comunitario en el cual pues se realiza trabajo social con las comunidades. Y la particularidad del modelo comunitario es que hay una visión global, una visión social. No interesa tanto a la necesidad particular, sino la necesidad de toda la comunidad, ¿verdad? Y bueno, igual estos autores Chávez y Cabrera, pues nos comentan que uno pues, es importante y fundamental que asumamos un modelo, pero también un enfoque. Es decir, ya desde nuestra formación, pues asumir un marco teórico, ¿no? De corte conductual o sistémico o psicoanalítico o cognitivo conductual, ¿verdad? Es importante. La propuesta que tengo y de acuerdo con la revisión de la literatura es que ya en términos comunitarios y a nivel institucional es muy importante y bueno, por supuesto, también a nivel individual, el asumir un enfoque sistémico. De hecho, la evolución de todas las escuelas psicológicas, y que está perfectamente documentado, pues bueno, hay una tendencia a la integración, al poder tener posturas eclécticas y que poder establecer protocolos de actuación profesional y de intervención, pues específica más bien para trastornos más que esté tan diversificado. Y ha sido un debate que cuestiona la cientificidad de la psicología, que no es así, ¿no? Lo cierto es que el objeto de estudio de la psicología es tan multifacético y tan multidimensional que, bueno, hace necesario también diversidad de enfoques. Pero sí es muy importante que para poder instrumentar una intervención exitosa, tener claridad en el modelo y el enfoque que asumimos, ¿verdad? Entonces, sí quiero destacar lo que es la terapia familiar sistémica y cómo una intervención sistémica se realiza bajo la premisa que el problema no se centra en la persona. O sea, sí se reconoce, pero no se patologiza individual, sino que la etiología tiene que ver con las relaciones entre los subsistemas familiares y los integrantes de la familia y las pautas de comunicación. Entonces, de tal forma que las quejas, el síntoma de ese problema personal, bueno, tiene que ver con problemas en las jerarquías y las relaciones de poder, ¿verdad? Entonces, creo que algo muy importante es conceptuar que si se incide, si se modifican las interacciones familiares, las formas de comunicación, se puede contribuir a, a mejorar el síntoma y esos problemas a nivel individual, ¿verdad? Entonces, los síntomas son considerados como mensajes metafóricos realmente del problema. O sea, se le subyace una situación que tiene que ver a nivel comunicativo, afectivo e interaccional, ¿verdad? Entonces, eso creo que es muy importante porque además la literatura nos muestra cómo eh, cuando se ha atendido a una persona y en el consultorio de manera individual ha tenido éxito, la recaída que se presenta cuando regresa a su entorno familiar, a su contexto específico. Entonces, bueno, también cabe destacar que hay que considerar el síntoma como un patrón comunicativo, ¿verdad? Sin patologizar y asumir, bueno, cómo la comunicación, o sea, el ser humano siempre comunica, que son los principios del enfoque sistémico, siempre el ser humano está comunicando, entonces nosotros como profesionales tenemos que estar alertas a lo que es el lenguaje no verbal, ¿verdad? Que de hecho, por ejemplo, Cormier y Cormier, por cierto, no lo puse ahí, pero bueno, hacen énfasis de cómo más del 60% de la comunicación humana pues la da el cuerpo,
¿verdad? El lenguaje no verbal. Y nosotros como psicólogos educativos, como psicoterapeutas, siempre hay que asumir desde esta perspectiva sistémica, pues una actitud activa, propositiva, ¿verdad? Eso es muy importante, como igual la literatura ha reportado ampliamente cómo eso permite fortalecer la alianza terapéutica, el rapport y bueno, darle éxito a todo el proceso psicológico que se inicie. Y bueno, ahora vayamos a lo que es la intervención psicológica en la escuela, que es el segundo hogar de niños y adolescentes y que, pues bueno, la verdad es que es perentorio que el regreso sea total y absoluto de manera presencial, sobre todo porque, bueno, ya se ha avanzado en la vacunación, entonces sí es muy importante porque pues hay muchas pérdidas ambiguas y que está afectando a los aprendizajes, a la socialización y a la configuración pues de la personalidad en niños y adolescentes. Y bueno, la intervención psicológica en la escuela es realizada pues por psicólogos educativos especialistas lo que es la psicoeducación y bueno, se desempeñan multiplicidad de funciones, pero principalmente está en orden a contribuir a la potenciación de los aprendizajes, de los desempeños, de las relaciones sociales armónicas y consolidar principalmente pues el perfil de egreso, ¿verdad? Y porque eso tiene importancia en la inserción en el nivel educativo inmediato siguiente, ¿verdad? Bueno, el psicólogo educativo también realiza una importante función en términos de salud mental al identificar, diagnosticar posibles trastornos mentales y que si bien en la escuela no, por ejemplo, en las instituciones públicas no, está prohibido, pero bueno, sí, y éticamente pues no pudiese ser que se instrumente la psicoterapia, pero bueno, sí canalizar. Este es muy importante. Entonces, el psicólogo educativo, enfatizando, ¿verdad? Con Milichit, no realiza funciones clínicas individuales. Su perspectiva, o sea, la perspectiva cuando intervenimos en la escuela es más bien comunitaria, ¿verdad? Es un modelo distinto, no es un modelo clínico, sino más bien educativo y un modelo comunitario para formar, ¿verdad? A través de redes de apoyo, de grupos de autoayuda, pues ambientes preventivos y de cuidado en red y abordar temáticas muy importantes sobre salud mental, aprendizajes, habilidades socioemocionales, etcétera, ¿verdad? La perspectiva escolar sistémica es un enfoque que, bueno, que nos permite concebir cómo los cuadros clínicos son hechos culturales que afectan a la comunidad y no fenómenos psicopatológicos individuales, sino que todo gira en torno a las interacciones, las jerarquías, el poder y las líneas de comunicación, ¿verdad? Es tarea de todos construir una escuela que prevenga, que dé soporte, aceptación, integración, pero que sane a todos, ¿verdad? Esa es una labor de todos los miembros. Y en ese sentido, pues bueno, la intervención comunitaria, ¿verdad? El psicólogo social, ¿verdad? En términos comunitarios, pues bueno, hay que promover el cambio hacia un mayor bienestar psicológico, ¿verdad? Es pensar en colectivo, reestructurar los entornos, que es el tejido social, pues hay que resarcirlo, tenemos que contribuir. No somos los mesías de la salud mental, ni de la educación, ni nada, ¿no? Porque también no vamos a salvar al mundo. Pero sí, en lo pequeño, decía la Madre Teresa, que pues somos una gota en el mar, pero bueno, el mar no estaría completo sin esa gota. A lo mejor tal vez sea poco lo que podemos hacer, pero bueno, lo que hagamos es valioso e importante. Entonces hay que generar redes sociales, grupos de apoyo, pero privilegiar el bien común sobre el individual. Entonces ya instrumentar, pues diversidad de programas, ¿verdad? Basadas en el arte, en el deporte, estilos de vida saludables que son muy importantes y que lo requiere mucho nuestro país.
Entonces, la red social, pues bueno, es una perspectiva de trabajo, es más bien la literatura le refiere como una metáfora, ¿no? Es decir, ver la posibilidad que sí es factible, ¿verdad? Tener una visión social, una visión altruista y sobre todo, bueno, reconocer, visibilizar las demandas, la necesidad del otro, fortalecer los vínculos, ¿verdad? Y ante todo, pues bueno, procurar el bienestar social. Y bueno, finalmente quisiera enunciar, ¿verdad? Algunas de las técnicas específicas que se pueden desarrollar durante la orientación familiar y también en el ámbito clínico, ¿verdad? En la psicoterapia, tanto individual como familiar, desde diferentes enfoques, pero que se emplean en el consultorio. Entonces, bueno, algo muy importante desde las instituciones y desde el consultorio es fortalecer la función educativa de los padres, es decir, que se asuman como figuras de autoridad, porque sí es muy común ver cómo en estas generaciones, pues los padres tienen una confusión de roles y los hijos están más empoderados y mandan mucho a los papás. Entonces sí es muy importante que el papá, la mamá, ¿verdad? Los tutores, pues se asuman como tales, como padres y se responsabilicen de los hijos, ¿verdad? Para mí es muy común escuchar estas frases de los papás que llegan y te dicen, no, ay, es que doctor o maestro, ¿no? Es que no sé, no, pues no me hace caso, ya no sé qué hacer con él o con ella. O te dicen, pues es que yo lo solté y lo dejé porque ya está grande y él tiene que hacerse responsable. Pues no, lo cierto es que los niños y los adolescentes requieren más que nunca disciplina y atención. Entonces, también una segunda técnica ya que puede constituir inclusive una estrategia que también está pues ampliamente documentada en la literatura, es establecer reglamentos familiares donde estén bien estipulados horarios, obligaciones y deberes de todos y cada uno. Esto es muy importante porque estructura muy bien a los chicos, a los niños, les da un orden, ¿no? Realmente la libertad se desarrolla plenamente en un marco restrictivo. Entonces, muchos de los problemas de ansiedad y depresión están porque tanto en casa como en la escuela, los chicos, los adolescentes, los niños no visualizan con claridad los límites. Entonces, el reglamento permite estructurar muy bien el ambiente familiar. Entonces, tanto horarios para ir a dormir, tiempos de uso de dispositivos, de la computadora, de la televisión, que si bien es cierto, realmente ahora los chicos no ven tele abierta, pero sí ven mucho en plataformas digitales, ¿no? Como Netflix y Paramount y demás, ¿no? Entonces sí es muy importante el desarrollo en la orientación familiar, en la psicoterapia de familia, el establecimiento de reglamentos familiares. Y va de la mano, pues, el desarrollo de hábitos. No, es increíble ver los problemas de obesidad que hay en nuestro país, por ejemplo, de caries, ¿no? De salud bucal. Digo, si no van al doctor, pues mucho menos van al dentista y voy ya ni decir que vayan a psicoterapia. Entonces sí es muy importante contribuir, ¿verdad? Estar orientando, recordarle a los papás la importancia de desarrollar hábitos con el ejemplo, ¿verdad? Ahí entra en juego pues, lo que es el aprendizaje vicario u observacional, que ya desde la Edad Media decía Francisco de Asís que pues la palabra mueve, pero el ejemplo arrasa y tiene una base neuropsicológica en las neuronas espejo. Y bueno, también es muy importante orientar a las familias porque si bien es cierto, muchos trabajan prácticamente todo el día, pero sí hay que generar, gestionar espacios para el diálogo, la expresión de afecto y la convivencia. Es increíble constatar, ¿no? En el consultorio, en las instituciones, cómo pues las familias no se miran a los ojos,
no se hablan directamente, no se expresan afecto. Entonces sí es importante generar esos espacios. El mejor momento, pues bueno, también está recomendado en la literatura, pues es la comida. Entonces, que al menos la familia desarrolle una comida a la semana, por lo menos, ¿verdad? Y cuanto más se pueda. El contacto físico también es muy importante, porque, bueno, también va, lo comentaré más adelante, 4 de cada 10 embarazos en México, de acuerdo con el INEGI, son de mamás adolescentes. Entonces, mucho de lo que subyace es la falta de afecto, o sea, que el adolescente, que el niño perciba que se le ama y el contacto físico, cariñoso pero respetuoso. Entonces ocurre, ¿por qué hay tanta violencia en el noviazgo? ¿Por qué hay violencia contra la mujer ya en la vida de pareja o en el matrimonio? Pues porque las niñas, las jovencitas, ¿verdad? Pues no se les trató bien, entonces suena muy feo, pero alguna vez comentaba pues algún padre de familia me decía que pues bueno, si a la hija se le trata como perro, pues va a buscar a alguien que le trate igual, ¿verdad? Eso es muy fuerte, pero es realmente cierto. Entonces, pues va, y también es un área de oportunidad importante y va de la mano, desde pequeños hay que orientar a los papás para que, y nosotros con niños y con los adolescentes hay que estructurar su proyecto de vida. Resulta lamentable y yo lo veo, ¿verdad? En media superior, chicos de sexto semestre, ya para ingresar a la universidad, sobre todo en la modalidad de bachillerato general, cuando no es un bachillerato tecnológico que ya se les prepara para trabajar, sino cuando se les prepara para ingresar a la universidad, pues que no sepan ni qué carrera, ni que haya expectativas ni motivación por el estudio. Entonces, yo sí creo que es muy importante estructurar, contribuir, ¿verdad? En un primer momento su sentido de vida, el para qué están aquí y luego, bueno, pensar en su proyecto de vida. Muchos adolescentes me dicen que ellos aspiran a ser narcotraficantes, ¿verdad? Porque está lo comenta Lipovetsky desde hace 40 años, está muy normalizada la violencia, hay una narcocultura. Entonces me dicen, pues yo quiero ser narco, yo quiero ser sicario. Y les digo, bueno, pero pues es que vas a morir pronto. Dice, pues y me han dicho así, de vivir 10 años como rey a toda mi vida como buey, pues prefiero mejor entrarle a la maña, al negocio. Entonces sí es muy importante y en muchas comunidades rurales y de provincia, su aspiración es o ser narcotraficante o irse a Estados Unidos de mojado. Entonces sí es muy importante, se ha degradado mucho la perspectiva académica, muy pocos chicos consideran, como fue nuestro caso, ¿no? Que la escuela constituye un mecanismo de ascenso social y es cierto, está muy degradado. Ya la misma OCDE en sus documentos, si mal no recuerdo, 2020, 2018, ya decía que la escuela como mecanismo de ascenso social está degradada, pero eso es una falacia. Realmente estudiando se contribuye, como lo dice la literatura, ¿no? Por ejemplo, Papalia se contribuye al desarrollo neuropsicológico y sí es un mecanismo de ascenso. Pero si se finca el proyecto de vida únicamente en lo que es la cuestión material, pues no, o sea, por eso los chicos te dicen, ay, quiero ser futbolista, ¿no? Para ganar como Guillermo Ochoa 5 millones de dólares al año o ser narco, ¿no? Entonces, pues no. Entonces sí es muy importante centrarlos, fundamentarse en valores, en la vida familiar, ¿verdad? Y Boris Cyrulnik nos comenta, también viene ahí la página donde da una excelente conferencia acerca de resiliencia y sobre, bueno, el desarrollo, ¿verdad? Que es muy importante ralentizar la vida, vivimos muy ajetreados, ¿no? Aunque, bueno, paradójicamente muchos de nuestros adolescentes, niños y jóvenes están muy, 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 muy pasivos, ¿no? Entonces sí hay que activarlos, pero pues
muchos de los papás, muchos de nosotros corremos. Entonces eso no es saludable para nadie, ni para nada, ni para la salud. También es muy importante el siempre, y yo en la clínica y en las instituciones, en la escuela, les sugiero mucho a los papás, pues el arteterapia, ¿no? Y la terapia ocupacional. O sea, es muy importante y también Sigulnik lo comenta, ¿no? Y la doctora Graver, y bueno, hay mucha literatura al respecto, cómo el dolor, cómo se puede sublimar a través del arte. Ahí lo vemos, ¿no? El caso de Beethoven o Mozart o Chopin, quienes tuvieron importantes pérdidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música, bueno, sus mejores composiciones han sido, después de un dolor, ¿no? Por ejemplo, Mozart, a ver, me viene a la mente la sonata en la menor, una de sus sonatas para piano, pues la compuso exclusivamente para su mamá cuando fallece. Y bueno, así, hay tantos ejemplos que podemos hacer. Entonces, siempre hay que considerar que dentro del horario familiar y reglamento familiar se involucre a los chicos en la práctica de un deporte y de un arte. Y va de la mano también con el desarrollo de la espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religiosidad. La espiritualidad tiene que ver con el contacto y la interacción con la divinidad, sea cual sea la cosmovisión y la religión. Hay evidencia científica que el ser humano es más resiliente, más fuerte, tiene mayor sentimientos de potencia y logra mayor relajación y control de depresión y ansiedad cuando se desarrolla la esfera espiritual. Entonces, bueno, les coloco, hay un ejemplo, ¿no? De Cassia y Elgier, pero bueno, ahí es vasto, ¿no? Entonces sí vale la pena propiciar, ¿verdad? Desde cada uno de los marcos de referencia de las familias, de las personas, el desarrollo espiritual. Y bueno, no está por demás siempre hacer énfasis que hay que fortalecer los vínculos afectivos y seguros al interior de la familia. La familia, pues bueno, es la base de la sociedad y de la configuración de la personalidad, cuyos efectos, ¿verdad?, se van a ver potentemente en la edad adulta. También otra técnica que es muy importante, una técnica conductual muy importante y realmente efectiva que previene muchos conflictos en el aula, en el hogar, entre papás e hijos, pues es el manejo de transiciones. Recordemos que la percepción espacio-temporal de niños y adolescentes no es la misma que la de nosotros. Entonces, pues a ellos, ¿no? En el caso del adolescente que no le madura el lóbulo frontal totalmente, entonces su percepción pues no es la misma, ¿no? Entonces le dice, a ver, imagínate de viejo y te dice, no, pues ya me imaginé como de 30, ¿no? Pues bueno, el manejo de transiciones es muy útil para regular horarios, para regular uso de dispositivos, de las consolas de videojuegos, de actividades, etcétera, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, hijo, hija, ¿no? O los alumnos, ¿no? Son recomendaciones muy importantes para maestros. A ver, jóvenes o niños, les quedan 5 minutos para acabar la actividad o te quedan, hijo, 3 minutos para concluir tu videojuego, te queda un minuto, etcétera, ya, cambio de actividad. Y eso permite el desarrollo de diversidad de actividades, sobre todo las que no son tan lúdicas o tan agradables, ¿no? Como hacer aseos, etcétera, en casa, pero armoniza muy bien el desarrollo de deberes y de funciones. También una instrucción muy importante y que es muy útil para niños y adolescentes con TDA es el evitar instrucciones a larga distancia. ¿Verdad? Porque eso, aparte de enrarecer la atmósfera tanto del aula como del hogar, pues hay que evitar el grito, así, el grito pelado ahí, entonces hay que evitar, sobre todo pasa mucho con las mamás, el dar el grito así, la instrucción a larga distancia. Entonces, siempre es recomendable establecer contacto visual, ¿verdad? Ver de frente al niño, a la niña, al joven y darle la instrucción precisa, o sea, evitar el sermoneo y todo, sino
instrucciones claras y precisas, ¿verdad? Y bueno, también algo que es fundamental y que está muy en boga es el desarrollo socioemocional, ¿verdad? Pues uno de los máximos exponentes, pues es el doctor Vizquerra, ¿verdad? En España, que tiene un amplio desarrollo sobre la inteligencia y la gestión emocional. Entonces, que básicamente lo podemos sintetizar en que desde el consultorio, desde la escuela, desde el modelo y el enfoque que asumamos, es muy importante identificar y reconocer mis emociones, comprenderlas, controlarlas, ¿verdad? Y expresarlas asertiva y empáticamente. Entonces, la gestión emocional realmente bueno, la literatura tiene así cientos, si no es que miles de documentos donde nos destacan cómo la persona que tiene esta gestión emocional, esta inteligencia emocional que se ha comercializado mucho, pero bueno, es cierto, tiene mejor desempeño laboral, tiene mejor acceso a mejores empleos, a mejores salarios, etcétera, ¿verdad? La persona, que lo pongo aquí como regla de oro, que reconoce su emoción, que la controla y la expresa, ¿verdad? Que no es impulsivo, que no es primario, ¿verdad? Pues tiene mejores resultados en el hogar, en la empresa, en las relaciones de pareja, etcétera. Entonces sí es muy importante este trabajo. Ahora, hay que entender que el adolescente, pues bueno, tiene todo su circuito emocional en el centroencéfalo, pues más exacerbado, ¿verdad? Que esta parte cognitiva. Entonces, sí es muy importante con niños y adolescentes el trabajo de la gestión emocional desde la trinchera que nos toque, ¿verdad? O sea, desde la escuela, desde el consultorio. Esto va también de la mano con, pues bueno, este ya sería más desde un enfoque cognitivo-conductual, pues bueno, el trabajo con las distorsiones cognitivas. Pero desde un paradigma constructivista, y fenomenológico, es importante concebir que pues yo construyo mi realidad a partir de mis pensamientos, de mi diálogo interno y que de acuerdo a la literatura, o sea, tenemos más de alrededor de 95,000 pensamientos diarios. El 95% de ellos es inconsciente, pero sí es muy importante cuidar este diálogo interno y que muchas veces yo les llamo en el consultorio, bueno, estas trampas de la mente, ¿verdad? No, o sea, yo me construyo a mí mismo y me puedo transformar en la medida en que cuide la forma en lo que me narro lo que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, Beck y Ellis han desarrollado ampliamente la literatura, toda la gama de distorsiones cognitivas que hay. Entonces, sí es muy importante contribuir. Y bueno, las terapias de tercera generación, las terapias cognitivas que nos dicen, no, más que estar cuidando el pensamiento negativo, pues bueno, hay que estar más bien con pensamientos positivos que tienen pues mejor efecto. Pero lo cierto es que hay que cuidar que no se desarrollen estilos cognitivos distorsionados, ¿verdad? No me detengo en ello, ya habrá ocasión, ¿verdad? De poderlo platicar y abordar. En síntesis, siguiendo el pensamiento de Barra, la orientación psicológica con adolescentes desde una perspectiva eudaimónica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, buscar el bienestar humano a partir de la autorrealización, que como ya lo expresaba Maslow y bueno, todo lo Jung y Fromm, todos ellos, hay que contribuir a la autorrealización humana. Entonces, la orientación con niños y en especial con adolescentes, pues bueno, hay que cuidar eso, hay que buscar tu bienestar, pero no de una forma egoísta ni individualista, sino tu autorrealización en armonía con tu contexto. Entonces, también algo que es muy importante y que quiero enfatizar, y de acuerdo con lo que nos dice Diane Papalia, hay que cuidar mucho la alimentación y el horario de sueño de niños y adolescentes. La verdad, nuestro país tiene un grave problema de obesidad, lo que conlleva a problemáticas de salud pública, porque somos un país gordito y un país con problemas
muy graves y porque por eso ha habido tantos muertos en nuestro país, porque por el coronavirus, porque hay un problema de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de sobrepeso. Entonces tiene que ver con que no nos nutrimos, no nos alimentamos, estamos ingiriendo chatarra y demás cosas procesadas que no nos nutren y tienen calorías vacías. Entonces sí es muy importante orientar para que pues duerma bien el adolescente y las hormonas del crecimiento se liberen adecuadamente y también asumir un estilo de vida saludable respecto de la alimentación. A todos se nos antoja una hamburguesa, unas papas fritas, pero los nitritos, los nitratos y todo ello, o sea, nos va a generar obesidad y además de hipertensión, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes y problemas inclusive de cáncer por tanto proceso, productos químicos ya muy, muy, muy elaborados que no es conveniente. Entonces sí vale la pena trabajar con el plato del buen comer, ¿verdad? Frutas, verduras y bueno, sí habrá el fin de semana un tiempo o algún momento específico que determine la persona, la familia, pero sí vale la pena mucho a través de las instituciones con carteles, con frases, ¿verdad? Los seres humanos somos muy, muy visuales, aunque, bueno, es un sentido muy torpe porque no pierde de vista muy rápido los estímulos que tiene, pero el ser humano tiene una tendencia natural a leer lo que ve. Entonces, las frases ayudan mucho. A mí me ha servido mucho en las instituciones instrumentar programas con frases, con, así muy visuales, ¿no? Con carteles, frases cortas, pero que invitan a una alimentación saludable, ¿verdad? Y pues bueno, ya de forma muy general, porque sería, bueno, nos llevaría todo el día trabajar, ¿no? La orientación psicológica con niños y en especial con adolescentes, bueno, pero sí es muy importante, desde el consultorio, desde la comunidad, desde las escuelas, ¿verdad? Como psicoterapeutas y psicólogos educativos, insistir a los papás, a los tutores, a los maestros y también con los propios adolescentes, bueno, el trabajo de autoestima, de su autoconcepto, de su autoimagen, estilos de vida saludable, ¿verdad? La importancia de las amistades que reviste para ellos, pero también de saber ser amigos con base en la asertividad y la empatía, la toma de decisiones, ¿no? El plan de vida y carrera, el prevenir, o sea, el trabajar con una sexualidad responsable. Resulta más efectivo, ¿verdad? Responsabilizarle más que prohibir, pues bueno, hacerle ver, ¿no? Una sexualidad responsable con uso responsable de anticonceptivos, de valores, etcétera, ¿verdad? El desarrollo espiritual, habilidades socioemocionales, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y su salud y de manera integral, ¿verdad? Sería mucho. Y bueno, pues agradecer el tiempo que se me ha permitido, ¿verdad? Conversar con usted, con ustedes. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Que el momento histórico que vivimos, ¿verdad? De profundas transformaciones a nivel geopolítico, a nivel regional y a nivel personal, ¿verdad? Por este periodo de confinamiento, pues hacen perentoria y urgente, necesaria la intervención psicológica con familias, con niños y adolescentes, desde las instituciones más importantes, ¿no? Que la familia y la escuela y la propia comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues niños y adolescentes están posicionados en vulnerabilidad. Y no solo ellos, todos nosotros, pero bueno, en especial ellos. ¿Por qué? Porque pues es un periodo de desarrollo y de evolución multidimensional, ¿verdad? Cuyas necesidades biopsicosociales pues las tornan en un periodo crítico. Entonces, si queremos para 2030, para 2040 adultos saludables, hay que trabajar ahora, papás, maestros, psicólogos, psicoterapeutas, todos tenemos que trabajar por ellos, porque pues son nuestro presente y son los futuros médicos, abogados que nos van a atender. Entonces sí es muy importante, ¿verdad? Una oportuna y asertiva orientación, intervención psicológica, psicoeducativa, psicopedagógica, pues hay que potenciar al máximo su desarrollo, ¿verdad?
Y bueno, la intervención psicoeducativa es de gran relevancia en la vida de las familias, de niños y adolescentes, ¿verdad? Porque podemos contribuir al desarrollo de estilos de vida saludables y pautas de crecimiento óptimo. Entonces, sí es muy importante orientar en todos los ámbitos de desarrollo. Nunca, nada sobra, nada sobra. Creo que es mucho lo que podemos impactar y pero sí es muy importante que como psicólogos, como psicoterapeutas, asumamos un modelo y un enfoque, ¿verdad? Entonces sí sería yo, me propongo, ¿verdad? Y sí, yo apoyo una noción más ecléctica y sí, yo no fui formado en el enfoque sistémico, pero sí veo muy importante, muy efectivo, muy proactivo, muy integrador y propositivo esta perspectiva, ¿verdad? Una intervención sistémica. Además que es conveniente ya en instituciones y desde una visión comunitaria, porque si no tendemos mucho a patologizar y o a ver muy desde un ámbito clínico, verlo más individual y hay que verlo más en colectivo. Entonces sí creo que es conveniente, ¿verdad? Una intervención sistémica. Entonces, bueno, estas son las referencias que se han empleado, ¿verdad? Ahorita mencioné también algunas otras, pero pues bueno, agradecer el tiempo que se me ha permitido expresar, pues bueno, mi pensamiento, y que me sirve para, pues bueno, comprometerme todavía más como psicólogo, como psicoterapeuta, como papá, como maestro, ¿verdad? Pues muchas gracias y feliz Navidad